Cuando llegó la 39ª noche, Sherazada dijo: He llegado a saber, oh rey afortunado, que el eunuco Kafur prosiguió de este modo el relato de su historia. Entonces corría al jardín mientras que las mujeres y todos los demás se dirigían a casa del walí para contarle lo ocurrido, y el walí se levantó y montó a caballo, llevando consigo peones que iban cargados de herramientas, sacos y canastos, y todo el mundo emprendió el camino del jardín, siguiendo las indicaciones que yo había suministrado. Y yo me cubrí de tierra la cabeza, empecé a golpearme la cara y llegué al jardín gritando: ¡ay, mi pobre ama! ¡ay, mis pobres amitas! ¡ay, desdichados de todos nosotros! Y así me presenté entre los comensales. Cuando mi amo me vio de aquella manera, cubierta la cabeza de tierra, aporreada la cara y gritando: ¡ay! ¿Quién me recogerá ahora? ¿Qué mujer será tan buena para mí como mi pobre ama? Cambió de color, le palideció la tez y me dijo: ¿qué te pasa, oh Kafur? ¿Qué ha ocurrido? Dime. Y yo le contesté a mi amo: oh amo mío, cuando me mandaste que fuera a casa a pedirle tal cosa a mi ama, llegué y vi que la casa se había derrumbado, sepultando entre los escombros a mi ama y a sus hijas. Y mi amo gritó entonces: ¿pero no se ha podido salvar tu ama? Y yo dije: nadie se ha salvado, y la primera en sucumbir ha sido mi pobre ama. Y me volvió a preguntar: ¿pero y la más pequeña de mis hijas tampoco se ha salvado? Y contesté: tampoco. Y él me dijo: ¿y la mula, la que yo suelo montar, tampoco se ha salvado? Y yo dije: no, oh amo mío, porque las paredes de la casa, las de las cuadras y las de las cuadras se han derrumbado encima de todo lo que había en la casa, sin excluir a los carneros, los gansos y las gallinas. Todo se ha convertido en una masa informe debajo de las ruinas. Nada queda ya. Y volvió a preguntarme: ¿ni siquiera el mayor de mis hijos? Y yo le respondí: ay, ni siquiera ese. No ha quedado nadie con vida. Ya no hay casa ni habitantes. Ni siquiera quedan ya rastros de ello. En cuanto a los carneros, los gansos y las gallinas, deben ser en este momento pasto de los perros y de los gatos. Cuando mi amo oyó estas palabras, la luz se transformó para él en tinieblas. Quedó privado de toda voluntad. Las piernas no le podían sostener, se le paralizaron los músculos y se le encorvó la espalda. Después empezó a desgarrarse la ropa, a mesarse las barbas, a abofetearse y a quitarse el turbante. Y no dejó de darse golpes hasta que se le ensangrentó todo el rostro. Y gritaba: ¡ay, mi mujer! ¡ay, mis hijos! ¡Qué horror! ¡Qué desdicha! ¿Habrá otra desgracia semejante a la mía? Y todos los mercaderes se lamentaron y lloraban como él para expresarle su pesar, y se desgarraban las ropas. Entonces mi amo salió del jardín seguido de todos los convidados y no cesaba de darse golpes, principalmente en el rostro, andando como si estuviera borracho. Pero apenas había traspuesto la puerta del jardín, vio una gran polvareda y oyó gritos desaforados. Y no tardó en ver aparecer al walí con toda su comitiva, seguido de las mujeres y de los vecinos del barrio, y de cuantos transeúntes se habían unido a ellos en el camino, movidos por la curiosidad. Y todo el gentío lloraba y se lamentaba. La primera persona con quien se encontró mi amo fue con su esposa, y detrás de ella vio a todos sus hijos. Y al verlo se quedó estupefacto, como si perdiera la razón, y luego se echó a reír, y su familia se arrojó en sus brazos y se colgó a su cuello. Y llorando decían: «Oh Padre, Alá sea bendito por haberte librado». Y él les preguntó: «¿Y vosotros qué os ha ocurrido?».
Su mujer le dijo: bendito sea Alá, que nos permite volver a ver tu cara sin ningún peligro. Pero ¿cómo lo has hecho para salvarte de entre los escombros? Nosotros ya ves que estamos perfectamente. Y a no ser por la terrible noticia que nos anunció Kafur, tampoco habría pasado nada en casa. Y mi amo exclamó: ¿pero qué noticia es esa? Y su mujer dijo: Kafur llegó con la cabeza descubierta y la ropa desgarrada, gritando: ¡oh, mi pobre amo! ¡oh, mi desdichado amo! Y le preguntamos: ¿qué ocurre, oh Kafur? Y él nos dijo: mi amo se había acurrucado junto a una pared para evacuar una necesidad, cuando de pronto la pared se derrumbó y le enterró vivo. Entonces mi amo dijo: por Alá, pero si Kafur acaba de venir ahora mismo gritando: ¡ay, mi ama! ¡ay, los pobres hijos de mi ama! Y le he preguntado: ¿qué ocurre, oh Kafur? Y él me ha dicho: mi ama con todos sus hijos acaba de perecer debajo de las ruinas de la casa. Inmediatamente mi amo se volvió hacia donde estaba yo y vio que seguía echándome polvo sobre la cabeza y desgarrándome la ropa y tirando el turbante. Y dando una voz terrible, me mandó que me acercara. Al acercarme me dijo: ¡ah, miserable esclavo, negro de mal agüero, hijo de una zorra y 1000 perros, maldito y de raza maldita! ¿Por qué has ocasionado tanto trastorno? Por Alá, que he de castigar tu crimen según se merece. Te he de arrancar la piel de la carne y la carne de los huesos. Y yo contesté resueltamente: por Alá, que no me has de hacer ningún daño, pues me compraste con mi vicio, y como fue ante testigos, declararán que sabías mi vicio de decir una mentira cada año. Y así lo anunció el pregonero. Pero he de advertirte que todo lo que acabo de hacer no ha sido más que media mentira, y me reservo el derecho de soltar la otra mitad que me corresponde decir antes de que acabe el año. Mi amo, al oírme, exclamó: ¡oh tú, el más vil y maldito de todos los negros! ¿Con que lo que acabas de hacer no es más que la mitad de una mentira? Pues valiente calamidad la que tú eres. Vete, oh perro, hijo de perro, te despido. Ya estás libre de toda esclavitud. Y yo dije: por Alá, que podrás echarme, oh mi amo, pero yo no me voy. De ninguna manera he de soltar antes la otra mitad de la mentira, y esto será antes de que acabe el año. Entonces me podrás llevar al zoco para venderme con mi vicio, pero antes no me puedes abandonar, pues no tengo oficio de qué vivir. Y cuando te digo que es cosa muy legal y legalmente reconocida por los jueces cuando me compraste, y cuanto te digo es cosa muy legal y legalmente reconocida por los jueces cuando tú me compraste. Y mientras tanto, los vecinos que habían venido para asistir a los funerales se preguntaban qué era lo que pasaba. Entonces les enteraron de todo, lo mismo que al walí, a los mercaderes y a los amigos, explicándoles la mentira que yo había inventado. Y cuando les dijeron que todo aquello no era más que la mitad, llegaron todos al límite de la estupefacción, juzgando que aquella mitad era ya de suyo bastante enorme, y me maldijeron y me brindaron toda clase de insultos, a cual peor de todos. Y yo seguía riéndome, y decía: no tenéis razón en reconvenirme, pues me compraron con mi vicio. Y así llegamos a la calle en que vivía mi amo, y vio que su casa no era más que un montón de ruinas. Y entonces se enteró de que yo había contribuido a destruirla, pues le dijo su mujer: Kafur ha roto todos los muebles y los jarrones y la cristalería, y ha hecho pedazos cuanto ha podido. Y llegado al límite del furor,
exclamó: «En mi vida he visto un hijo de zorra como este miserable negro». Y aún dice que no es más que la mitad de un embuste, pues ¿qué sería una mentira completa entonces? Lo menos la destrucción de una o dos ciudades. E inmediatamente me llevaron a la casa del walí, que me mandó dar tan soberana paliza que me desmayé. Y encontrándome en tal estado, mandaron llamar a un barbero, que con sus instrumentos me castró del todo y cauterizó la herida con un hierro candente. Y al despertar me enteré de lo que me faltaba y de que me habían hecho eunuco para toda mi vida. Entonces mi amo me dijo: «Así como tú me has abrazado el corazón, queriendo arrebatarme lo que más quería, así te lo quemo yo a ti, quitándote lo que querías más». Después me llevó consigo al zoco y me vendió por más precio, puesto que yo había encarecido al convertirme en un eunuco. Desde entonces he causado la discordia y el trastorno en todas las casas en que entré como eunuco, y he pasado de un amo a otro, de un emir a un emir, de un notable a un notable, según la venta y la compra, hasta ser propiedad del mismo emir de los creyentes. Pero he perdido mucho, y mis fuerzas disminuyeron desde que me quedé sin lo que me falta. Y tal es, oh hermanos, la causa de mi castración. He aquí que se ha terminado mi historia. Wassalam. Y los otros dos negros, oído el relato de Kafur, empezaron a reírse y a burlarse de él, diciendo: «Eres todo un bribón, hijo de bribón, y tu mentira fue una mentira formidable». Después el tercer negro, llamado Bakita, tomó la palabra y, dirigiéndose a sus compañeros, dijo: «Ahora comienza la historia del negro Bakita, que es el tercer eunuco sudanés. Sabed, oh hijos de mi tío, que cuanto acabamos de oír es inocente y vano. Os voy a contar la causa de haberme quedado capón y veréis que merecí peor castigo, pues he poseído a mi ama y he fornicado con el hijo de mi ama. Pero los detalles del fornicio son tan extraordinarios, tan prolijos en incidentes, que ahora sería muy largo su relato, pues he aquí, oh primos míos, que se aproxima la mañana y nos va a sorprender la luz antes de abrir el hoyo y enterrar el cajón que hemos traído. ¿Y acaso nos comprometamos seriamente y nos expongamos a perder nuestras almas, de modo que hagamos el trabajo para el cual nos han enviado aquí? Y después comenzaré a contaros los pormenores de mi fornicio y de mi castración». Dicho esto, se levantó el negro Bakita, y con él los otros dos, que ya habían descansado, y entre los tres, alumbrados por la linterna, se pusieron a cavar un hoyo. Cavaban Kafur y Bakita, mientras que Sawab recogía la tierra en un capazo y la echaba fuera. Y así abrieron el hoyo, y luego de depositar en él el cajón, lo taparon con tierra y apisonaron el suelo. Recogieron las herramientas y el farol, salieron de la turbé, cerraron la puerta y se alejaron rápidamente. Y Ghanem Ben Ayub, que lo había oído todo desde lo alto de la palmera, vio cómo desaparecían a lo lejos. Y cuando pasó un gran rato, empezó a preocuparle lo que pudiera contener aquel cajón. Pero no se atrevió a bajar de la palmera y aguardó a que brillase la primera claridad del alba. Entonces descendió de la palmera y empezó a cavar la tierra con las manos, no cesando hasta que logró sacar el cajón después de grandes esfuerzos.
Cogió entonces una piedra y rompió el candado con que estaba cerrado el cajón. Y al levantar la tapa, vio a una joven que parecía dormida, pues la respiración movía compasadamente su pecho. Estaba indudablemente bajo la influencia del Bhang. Era de una sin igual hermosura, con una tez delicada, suave y deliciosa. Estaba cubierta de alhajas, llevaba al cuello un collar de oro con gemas preciosas, en las orejas arrancadas de una sola piedra inapreciable, y en los tobillos y en las muñecas unas pulseras de oro cuajadas de brillantes. Aquello debía valer más que todo el reino del sultán. Cuando Ghanem reconoció bien a la mujer joven y se cercioró de que no había sufrido ninguna violencia de los eunucos que hasta allí la habían llevado para enterrarla viva, se inclinó hacia ella, la cogió en brazos y la depositó suavemente en el suelo. Y al respirar la joven el aire vivificador, adquirió su rostro nueva vida, exhaló un gran suspiro, tosió, y con estos movimientos se le cayó de la boca un pedazo de bhang capaz de adormecer a un elefante 2 noches seguidas. Entonces entreabrió los ojos, unos ojos adorables, y dominada todavía por el bhang, exclamó con una voz llena de dulzura: ¿Dónde estás, Riha? ¿No ves que tengo sed? Tráeme un refresco. ¿Y tú, Zara? ¿Dónde estás? ¿Y Sabija? ¿Y Shagarad al-Dor? ¿Y Nur al-Hada? ¿Y Nagma? ¿Y Subhia? ¿Y tú sobre todo, Nozha? Oh dulce y gentil Nozha, ¿en dónde estáis que no me respondéis? Nota a pie de página. Estos nombres significan respectivamente brisa, flor del jardín, alba de la mañana, rama de perlas, luz del camino, estrella de la noche, estrella de la mañana y delicias del jardín. Y como nadie contestaba, la joven acabó por abrir completamente los ojos y miró en torno suyo, y aterrada clamó de este modo: ¿Quién me habrá sacado de mi palacio para traerme entre estos sepulcros? ¿Qué criatura podrá saber jamás lo que se oculta en el fondo de los corazones? Oh tú retribuidor, que conoces los secretos más escondidos, tú sabrás distinguir a los buenos y a los malos el día de la resurrección. Y Ghanem, que seguía de pie, avanzó algunos pasos y dijo: Oh soberana de la hermosura, cuyo nombre debe ser más dulce que el jugo del dátil, y cuya cintura es más flexible que la rama de la palmera. Yo soy Ghanem ben Ayub, y aquí no hay en realidad palacios ni tumbas, sino un esclavo tuyo, que soy yo, y a quien el Clemente sin límites puso cerca de ti para librarte de todo mal, y para resguardarte de todo dolor. ¿Acaso así, oh la más deseada, te dignes mirarme con agrado? Y la joven, en cuanto se cercioró de la realidad de cuanto veía, dijo: No hay más Dios que Alá, y Mahoma es el enviado de Alá. Después se volvió hacia Ghanem, le miró con sus ojos resplandecientes, y puesta la mano en el corazón, dijo con su voz deliciosa: Oh favorable joven, aquí me tienes, despertando entre lo desconocido. ¿Puedes decirme quién me ha traído hasta aquí? Y Ghanem respondió: Oh señora mía, te han traído 3 negros eunucos y te traían metida en un cajón. Y le contó toda la historia como le había sorprendido la noche fuera de la ciudad, cómo había sacado a la joven del cajón y cómo, a no ser por él, ella habría perecido ahogada bajo la tierra. Después le rogó que le contase su historia y el motivo de su aventura, pero ella le dijo: Oh joven, glorificado sea Alá, que me ha puesto en manos de un hombre como tú. Pero ahora
te ruego que me ocultes en el cajón y que vayas en busca de alguien que pueda llevarlo a tu casa. Allí verás cuán provechoso es para ti, pues tendrás toda clase de delicias, y te podré contar mi historia y ponerte al corriente de mis aventuras. Y Ghanem quedó encantado al oírla, y salió inmediatamente en busca de un arriero, y como era entrado el día y brillaba el sol en todo su esplendor, la cosa no fue difícil. Volvió pues enseguida con un arriero, y como había cuidado de meter a la joven en el cajón, le ayudó a cargarlo en el mulo, y emprendieron a toda prisa el camino de su casa. Y durante el viaje comprendió Ghanem que el amor a la joven había penetrado en su corazón, y se vio en el límite de la dicha al pensar que pronto sería suya aquella hermosura que vendida en el zoco habría valido 10.000 dinares de oro, y que llevaba encima incalculables riquezas de joyas, pedrerías y telas preciosas. Y estos pensamientos tan gratos hacían que sintiera impaciencia por llegar cuanto antes. Y al fin llegó, y él mismo ayudó al arriero con el cajón y a llevarlo al interior de la casa. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y discretamente interrumpió su relato. En el capítulo siguiente reanudaremos el relato cuando llegó la 40ª noche.